cartas que escribió, que lo que vamos a estudiar el día de hoy es la carta a Timoteo, su discípulo Timoteo, que lo ayudó en el ministerio del ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Un apoyo fundamental fue Timoteo. Entonces le escribe esta carta respecto a los problemas que se iba a encontrar Timoteo en las iglesias a donde Pablo le envió para poder corregir los errores de las diferentes iglesias donde Pablo había predicado. Entonces envía a Timoteo y le manda esta carta para que corrija la iglesia, los problemas en Éfeso y en las diversas iglesias donde Pablo le interesa corregir el orden teológico enseñado en las iglesias, o en la iglesia, en los diferentes lugares. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra para saber qué hacer en el contexto de tu iglesia. Tú nos has formado para ser, primero, hijos tuyos a través de la fe de Jesucristo, y luego partes de una iglesia, particularmente una iglesia local, como la iglesia de Éfeso, de Corinto, de Roma, de Gálatas, de Galacia. Tú nos identificas por el lugar donde nos has puesto como iglesia. Y a ti damos la gloria porque la iglesia es parte de tu reino y Cristo es la cabeza de la iglesia. Gracias, Padre, porque nos permites participar de este cuerpo a través de donde tú nos has puesto. A la gloria tuya. Ayúdanos a entender cuál es nuestro papel dentro de la iglesia a través de esta carta de Pablo a Timoteo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nos toca hoy estudiar 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Vamos a la Biblia, 1 Timoteo, capítulo 4. Versículos 1 al 5. 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5 es la Biblia. Lo voy a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar es apostasía. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Está ahí la palabra que vamos a estudiar en esta mañana. Está hablando de la apostasía. La apostasía es una palabra que viene del griego. Salirse, separarse de una cosa con deslealtad revuelta, rebelarse contra Dios, deserción de la verdad, salirse de la verdad. Eso quiere decir apostasía. Bueno, hay muchas pruebas de apostasía dentro de la iglesia cristiana, porque se refiere al pueblo de Dios. Pablo le escribe a Timoteo para que vaya y ministre a las iglesias cristianas en Éfeso, en Corinto, en Galacia, etc. A la iglesia. Las cartas de Pablo, la Biblia está escrita para el pueblo de Dios, para nosotros que hemos creído en Cristo, para corregir. Entonces, dentro de la iglesia se ha levantado la apostasía, dentro de la iglesia, falsas doctrinas. Por ejemplo, hay una nueva versión internacional, NBI, de la Biblia. Le pongo un ejemplo. Esta versión de la Biblia dice, por ejemplo, en Hechos 2:30, dice, primero voy a leer lo que dice la Biblia, la versión original, que nosotros usamos con la versión 60. Dice así, versículo 30, Hechos 2:30, pero siendo profeta, sabiendo que en conjuramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. La nueva versión internacional dice, era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. No ponen el nombre de Cristo.
quitan el nombre de Cristo en la versión internacional. Es decir, le cambian, le quitan, le agregan. ¿Por qué? Porque están haciendo una labor de perversión de la Biblia. Es decir, lo que la Biblia llama apostasía. Es solamente un ejemplo de cómo se ha cambiado la Biblia. Hay varias versiones de la Biblia, muchas versiones. Y cambian lo que Dios ordenó que conociéramos de él. Es una expresión de apostasía. Cambiar lo que la Biblia dice. Cambiar el sentido, la letra, la interpretación. Y se meten a interpretar. Confían más en lo que dice un pastor o un teólogo o un libro en lugar de confiar en lo que dice la Biblia. Cuidado, porque eso se llama apostasía. Y la Biblia dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. O sea, la negación es de la fe. De los que ya estando en la fe, apostatan, se salen de la fe, estando ya en la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, cambiando la fe de Cristo Jesús, de la Biblia. Esto se va a ver muy frecuentemente, ya lo estamos viendo en muchas partes del mundo. Cómo hablan de cosas, por ejemplo, que para poder recibir el Espíritu Santo hay que tirarse al suelo y patalear o llorar como niño o mugir como vaca o cosas así. O que van a llover del cielo monedas de oro para mantener a la iglesia. Cosas así, que no están en la Biblia. Y que entonces las falsas doctrinas, la apostasía, inventa. Debemos tener mucho cuidado con esto. Vamos al estudio de la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículos 64 al 67. Juan capítulo 6, versículos 64 al 67. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, apostasía, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, hubo muchos discípulos de Jesucristo que se volvieron atrás, apostataron de Cristo. Esto ha sido a través de la historia desde el principio. Aquí está Cristo dando un ejemplo en la Biblia. Como algunos se retiraron de Cristo. Y muchos afirman, pues, a través de su conocimiento racional, teológico, pastoral, equivocado evidentemente, y niegan pasajes de la Biblia, niegan lo que la literalidad de la Biblia dice, y se ponen a interpretar o a decir que la Biblia es puro cuento o que tiene cuentos en historias, cosas así. O sea, apostatan de la fe. Y Dios nos está advirtiendo a través de esta carta de Pablo a Timoteo que en nuestros pasados tiempos, que son estos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso dice este pasaje que ya leímos en 1 Timoteo 4, 1 y 2, y luego Juan 6, 64 al 67. Es un ejemplo donde Jesús dice que algunos apostataron de él, se apartaron de él, estando Cristo aquí en la tierra. Ageo 1:9. Ageo, profeta Ageo, Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 9. Libro de Ageo. Si usted tiene su Biblia a la mano, busque Ageo, capítulo 1, versículo 9. Que también habla sobre el tema de la apostasía. Dice la Biblia así, en Ageo 1:9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mi casa está desierta, por cuanto cada uno de vosotros corre a su propia casa. Está hablando del pueblo de Israel. O sea, apostataron, se salieron de la casa de Dios para ir a su propio conocimiento, su propio entendimiento de lo que ellos creen que es la Biblia, que es la casa de Dios. O sea, inventan, se imaginan, se meten a hacer elucubraciones de sabiduría humana, sustituyendo la palabra de Dios, literal, como está escrito.
Cada uno se va a su propia casa, a su propia interpretación, a su propio pensamiento. Eso se llama apostasía. Cuidado con estar en el campo de apostasía. Por eso tenemos que ojos o mensajes, ya sea por figuras o por palabra. Cuidado, porque debemos estar muy vigilantes a la apostasía, que no haya apostasía en la iglesia. Hebreos 3, 12 y 13. Libro de Hebreos, la Biblia, capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjense lo que dice. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, que no creen en la Biblia. No creen, dice, no, hay que interpretarla. Hay que ver qué dice el pastor fulano. Hay que decir qué dice el autor del tal libro. No, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La palabra de Dios, como está escrita, es palabra viva. Es viva, palabra viva, nos da vida. Cuando entendemos la palabra de Dios, nos da vida a nuestro corazón. Nos da vida biológica, nos da vida de conocimiento, nos da vida en todas las áreas de la vida. Nos da vida. Pero dice que algunos no creen. Algunos no creen. Espíritu de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apartarse del Dios vivo. Sigo leyendo. Hebreos 3, 12 y 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es el pecado? La apostasía. Que no endurezcáis vuestros corazones por el engaño del pecado, la apostasía. Muchas personas se creen en lo que dicen algunos. Por ejemplo, dice algún predicador por ahí, si tu pareja no te quiere, sácale sus cosas y ponlos en la calle. Eso dice un predicador cristiano. Y así sucesivamente. O sea, interpretan la Biblia a su manera, a su interés personal, a su propia casa. Y es lo que dice el profeta Ageo. Mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Está hablando del pueblo rebelde de Israel. Entonces no nos podemos, por incredulidad, por no creer lo que dice la Biblia, apartarnos del Dios vivo. Otro pasaje. Segunda de Tesalonicenses 2, 2 y 3. Estamos estudiando las cartas de Pablo. Ahora regresamos a una carta de Pablo a los iglesia en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses 2, 2 y 3. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, si fuera nuestra. O sea, algunos cristianos, entre comillas, en el tiempo de Pablo, mandaban cartas haciendo creer que eran de Pablo. En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, ya pensaron algunos, identificando mal, que en ese tiempo de Pablo, ya Cristo iba a regresar por su pueblo. Y dice Pablo, tengan cuidado, cuidado con esto. 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga el espíritu de apostasía. No vendrá Cristo si no viene antes la apostasía. O sea, va a haber una negación del evangelio en muchas iglesias. Muchas iglesias van a estar abandonando a Cristo. Van a estar buscando que se hagan multitudes, buscando la diversión, buscando el entretenimiento, pero no el poder de Dios, no el evangelio de Dios. Y eso dice, tengan cuidado para que no se vayan a apartar. No se dejen mover fácilmente. No os conturbéis. No se muevan de su modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Pero ¿qué va a venir antes del anticristo? ¿Qué va a haber? Apostasía. O sea, cada vez va a ser más intensa la mala interpretación de la Biblia. Cada vez va a haber más personas que van a decir, no, si no oras por mí en lo que yo necesito,
lo que yo quiero no es buena iglesia. Y se van, porque quieren que la oración sea en su conveniencia y cosas así. O sea, están malinterpretando la Biblia. Y eso se llama espíritu de apostasía. Y el apóstol Pablo está hablando en esta carta a los tesalonicenses que Cristo Jesús, cuando venga, va a venir porque ha crecido la apostasía. Y estamos en ese campo ya, en ese tiempo. Vamos a ver otras citas bíblicas sobre la apostasía. Segunda de Pedro 2, 17 al 22. Segunda de Pedro 2, 17 al 22. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Repito otra vez. Segunda de Pedro 22. Fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne, amor al dinero, por ejemplo, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, habían huido, pero las apostasías los hace regresar al mundo, regresar a la carne. Qué tremendo. 19. Les prometen libertad los apóstatas y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, versículo 20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en el conocimiento del mundo, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso dice la Biblia. Está hablando de la apostasía. Que habiendo conocido a Dios, nos volvemos al mundo. Y está haciendo la comparación terrible, muy pintoresca, el perro como el perro que vuelve a su vómito. Y la puerca lavada al lodo, al cielo. Eso es lo que hace la apostasía con los creyentes. Porque no le creen a la Biblia. No creen lo que Dios ha afirmado a través de su palabra. Le buscan interpretaciones a su manera. Como Salomón tuvo varias esposas, pues yo te puedo tener varias esposas. Como Dios hizo la uva, pues hay que tomar vino. Como Dios hizo las hierbas, pues hay que darse pasones de hierba. Cosas así. O sea, interpretan la Biblia a su manera. No se meten a estudiar la palabra de Dios, sino que la interpretan a su manera. Y aquí está hablando de que esto se llama apostasía. Y que cada vez va a ser peor, para que sea una forma de anunciar el advenimiento de Cristo Jesús por su iglesia, que ya no tarda. El apóstol Pablo insiste en el peligro de la apostasía. Segunda de Timoteo 3, 1 y 5. El apóstol Pablo insiste sobre el peligro de la apostasía. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 1 y 5. Dice así: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello, y a estos evita. O sea, los apóstatas, los que niegan la palabra de Dios, los que la hacen tergiversar, la cambian, tendrán apariencia de piedad. Dicen, pues es bueno. Veo yo este miembro de la iglesia que cree que la Biblia es cuento. Pues es bueno, si yo veo cómo tiene éxito en los negocios, le va bien. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque son apóstatas. Entonces debo evitar la apostasía dentro de la iglesia. Y por eso estamos muy pendientes de lo que se enseña, de lo que se ve en el internet, en el WhatsApp, etcétera. Porque hay que evitar, a como dé lugar, el espíritu de apostasía, porque esto nos lleva totalmente a la perdición. Y mucha gente, sin saberlo, porque tenemos mucha influencia de muchos medios sociales, muchos hermanos que de repente nos mandan videos, audios o qué sé yo, y nos pueden llevar a la perdición. Se llama espíritu de apostasía.
Huye de estas cosas, de las cosas. El apóstol Pablo nos previene para que no caigamos en aquellos que tienen apariencia de piedad, pero que con su testimonio niegan la eficacia de la piedad, pues son incrédulos de la palabra de Dios y se llaman apóstatas. El apóstol Pablo advierte hacer frente a la apostasía. 1 Timoteo 6, 11, 20 y 21. 6. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículos 20 y 21 de 1 Timoteo 6. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas, o sea, del mundo, sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia de Dios sea contigo. Está advirtiendo Pablo a Timoteo que tenga cuidado, que advierta a la iglesia o a las iglesias donde Timoteo va visitando, enviado por Pablo, que se tengan cuidado de la apostasía. Lo leo otra vez, 1 Timoteo 6, 11, 20 y 21. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. 20-21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado. A Timoteo desde niño, su abuela, su madre y luego su discipulador que fue Pablo. Guarda lo que se te ha encomendado. No andes buscando nuevas interpretaciones. A veces los niños recibieron a Cristo de niños en las escuelas bíblicas de vacaciones, se fortalecieron en las escuelas dominicales, pero ya cuando son adolescentes jóvenes empiezan a oír cosas de amigos, de profesores, de pastores, y se apartan de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Versículos 20 y 21 de 1 Timoteo 6. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia de Dios sea contigo. Amén. También el apóstol Pedro da la solución contra la apostasía. Primera de Pedro 5:10. Primera carta de Pedro a la iglesia, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tengan cuidado, dice. El que nos llamó a través de Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme en su palabra, fortalezca y establezca firme en su palabra. Es la fe para estar en comunión con Dios y podamos pertenecer a su reino completamente. Nos advierte Pedro, el apóstol Pedro, cómo hacerlo. Que permanezcamos firmes para que Dios, no el hombre, no mi conocimiento humano, Dios a través de la Biblia me perfeccione, me afirme, me fortalezca y establezca. Y no mis consejeros humanos, no mis maestros desde el punto de vista racional, sino directamente Dios a través de su palabra. Estamos viviendo muchas falsas doctrinas del Evangelio. Se llama apostasía. Y este hecho anuncia la pronta llegada de Jesucristo en su arribo a la tierra para recoger a la iglesia. Y eso implica el fin de los tiempos, el fin del pacto de la gracia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2, 3 y 7. Lo leo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2, 3 y 7. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 7. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Hoy está presente el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de iniquidad? La apostasía. La mala interpretación de la Biblia buscando intereses económicos, sexuales, sociales, de trabajo, etc. Usan la Biblia para su ventaja personal. Se llama
misterio de iniquidad, misterio de iniquidad. Y el apóstol Pablo, en otras partes de la Biblia, como esta carta que estamos estudiando de Timoteo, le llama apostasía. Nuestra responsabilidad frente a estas profecías que se están cumpliendo de misterio de iniquidad y apostasía, hoy debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es temor y temblor? Temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Fortalecernos en la fe. Fortalecernos en la fe. Ser fieles en la palabra de Dios. Filipenses 2:12. Libro de Filipenses. Carta de Pablo a los Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Cuidado con la apostasía. Cuidado con las falsas interpretaciones de la Biblia. Están interpretando. La Biblia no se interpreta, se entiende como está. Se entiende, se escudriña, pero no se interpreta. Apartándonos del mundo, esto es vivir en santidad. Porque Dios quiere que vivamos apartados del mundo. Esto en el lenguaje teológico bíblico es vivir en santidad. Hebreos 12:14. La Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, la santidad, apartarnos de cualquier falsa interpretación de la Biblia, cualquier mensaje de disquepastores que usan su palabra bíblica de ellos, la interpretan ellos a su manera y la dan a conocer como si fuera de Dios. No es cierto. La palabra de Dios es literal, como está escrita en la Biblia. No requiere interpretación. Eso se llama santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La apostasía primero vendrá y luego un gobernante mundial. Primero vendrá, es el final de los tiempos. Primero la apostasía y luego un gobernante mundial llamado anticristo. Vamos a la Biblia. Daniel 7, 23 al 28. Daniel capítulo 7, la Biblia, versículos 23 al 28. Dice así la Biblia. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda tierra devorará, trillará y despedazar. 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Ahí está. Y hablará palabras contra el Altísimo, con A mayúscula, contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos. Y pensará en cambiar la ley. Y serán entregados en su mano hasta el tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. O sea, va a venir primero la apostasía, luego un gobernante mundial que va a hablar palabras contra Dios, contra el Altísimo, y va a querer fundar el mundo en el conocimiento puramente humano. Va a ser destruido, dice la Biblia, pero va a suceder, va a suceder. Primero la apostasía, luego un gobierno mundial, y luego Cristo Jesús viene por su iglesia para destruir lo que Satanás quiso oponer a Dios a través de un rey, de un dominante, de un gobernante que quiera cambiar la ley contra el Altísimo. Versículo 25. Eso está profetizado por Dios a través de Daniel. Entonces tenemos que estar alertas y por lo pronto no dar lugar a hablar mal, a interpretar mal la palabra de Dios, a no usar de ninguna manera, cosas que tengan que ver con la apostasía. Preguntas, comentarios, dudas. Cartas Paulinas es el diplomado de esta mañana. Estamos estudiando 1 Timoteo 4, del 1 al 5, que habla de la apostasía. ¿Alguna pregunta?
¿No hay comentarios? La apostasía. Buenas tardes, pastor. Habla Griselda. Sí, Griselda. Bueno, me queda claro que dice, una de las cosas que ahorita usted nos explicaba es que debemos de tener cuidado de no apartarnos, porque dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis y vendrán muchos en su nombre queriendo pues también engañarnos. Entonces esto me queda más claro que muchas veces pues van a querer engañarnos incluso por las voces. Bueno, siempre ustedes nos han comentado que pues tenemos que escudriñar la palabra y lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que tenemos que hacer, pero siempre lo tenemos que verificar. Y hoy me quedo con todo, con esto, que debemos de guardarnos de no contaminarnos. Y en Filipenses 2:2, lo que usted nos comentaba, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que más me queda presente, que con temor y temblor debo de buscar a Dios para hacer las cosas que a Él le agradan y no lo que a mí me agrada. Amén. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, hermano. Buenas Soy Edwin. tardes. Adelante. Pues yo me quedo que debo de buscar la santidad, porque para ver a Jesucristo, que no me debo de dejar llevar por personas para que no me aparten del camino de Jesucristo, de la verdad, y pues voy a, voy a tener que estar luchando con, pues, con eso para que pueda ver a Jesucristo. Amén. Amén, amén. En eso me queda. Gracias a Dios por tu entendimiento. Gracias, Eric. Pastor, buenas tardes, habla Sofía. Sí, hermano. Pastor, pues a lo que se nos anuncia es algo terrible, pero nos exhorta el Señor a tener conocimiento de su palabra. Es ahí el punto esencial, el tener conocimiento de su palabra y no escuchar interpretaciones de otras personas, no interpretaciones personales, sino solamente irnos y memorizar, conocer bien la palabra de Dios. Porque van a ser tiempos terribles en donde sí seremos probados. Y esta prueba, pastor, es para separar el trigo y la cizaña. Amén. Y también, pastor, no entiendo, ¿por qué cambiaré los tiempos? O sea, los tiempos. ¿Cómo podrá cambiar los tiempos? Bueno, pues cambian los tiempos porque cambian los calendarios. Por ejemplo, ya no circulan tales coches todavía, estando autorizados por circular, coches con doble cero, no pueden circular tal día. ¿Por qué? Porque alguien cambia los tiempos o cambia el tiempo de estar en casa. ¿Desde cuándo habíamos visto que estuviéramos en casa a fuerza? Porque si te sales de la casa, pues tienes problemas con la ley, entonces están cambiando los tiempos. Y ese es un ejemplo muy simple, porque cuando venga el anticristo va a cambiar todos los tiempos. Por ejemplo, si no te aplicas la vacuna, contra el virus de vacuna que será una vacuna forzosa, pues entonces no puedes comprar, ni vender, ni salir, ni trabajar, ni nada. Entonces están cambiando los tiempos, y así sucesivamente. O sea, el mal tratará de cambiar las cosas, y cambiar los tiempos es una expresión, particularmente de los tiempos, de la historia, de lo que ha pasado y de lo que estamos esperando nosotros en Cristo. Pero ese anticristo cambiará los tiempos, o sea, todo lo va a tratar de cambiar, de forma para que sea diferente a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. ¿Alguien más? ¿No hay palabra más? ¿Preguntas? Bueno, si no hay comentarios o preguntas, entonces voy a cerrar ahorita la comunicación para restablecerla en unos minutos más, a la 1:30, para que tengamos el discipulado del servicio en la iglesia.
Es el discipulado que está programado para la 1:30 por este mismo canal. Así es que estemos pendientes. Yo los invito a que nos sigan, que estén y que inviten a otros de sus amigos, familiares, compañeros, para que puedan entender lo que es el servicio a Dios en la iglesia y en cualquier lugar. Es el discipulado que sigue, el servicio a Dios. ¿Alguna pregunta sobre este mismo tema que estamos viendo ahorita? Cartas Paulinas. Buenos días, pastor. Bueno, yo en esta mañana me quedo que tengo que tener temor de Jehová, que debemos de llenarnos de su santidad para poder estar en su presencia en la eternidad. Debemos de cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, pero también ser ese remanente fiel para Dios, porque como lo dice en su palabra, todos son llamados, pero muy pocos los escogidos. Entonces, tenemos que estar constantemente escudriñando, indagando en la palabra de Dios, pero sea a través del Espíritu Santo y no de nuestro conocimiento. Gracias, pastor. Amén, amén. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Sí, pastor. Yo me quedo con que la verdad está escrita en la palabra de Dios, que debo de dejar cualquier razonamiento propio y siempre acudir a la palabra, y en los momentos más difíciles pedirle esa dirección a través de la oración y la alabanza. Y he confirmado y probado en el aspecto de que cuando me pasa alguna tribulación, oro al Señor y alabo, y Él trae la respuesta. Amén. Y entonces con eso me quedo, pastor, que no debo de confiar ni en mi corazón, ni en mis pensamientos, sino siempre preguntarle a Dios por qué está pasando esto y qué quiere de mí mostrarme en la situación que estoy viviendo. Amén, Y por amén. eso alabo y bendigo su nombre, porque cada día le pido dominio propio para poder obedecerlo cabalmente y la fortaleza para ello. Y le Amén. agradezco a Dios. Amén, amén. Por Gracias. eso me quedo, pastor. Amén. ¿Alguien más? Pastor, buenos días. Yo quiero darle gracias a Dios porque en esta mañana pues él nos mostró esta parte tan importante de identificar pues ese espíritu de apostasía, que en los últimos tiempos pues esto se ha manifestado de una forma muy grande incluso en internet, en todos los lugares donde nos metemos, pues siempre hay información errónea y la cambian de tal forma que pues la gente se puede llegar a confundir. Entonces eso, que siempre tengamos este discernimiento a través del Espíritu Santo y de conocer la palabra, porque si no la conocemos, ¿cómo vamos a poder identificar pues qué palabra es correcta y cuál no? Y que no debemos interpretar la palabra, que la palabra en sí ella es verdad, es una palabra viva y que no necesita de ninguna interpretación humana. Y el Espíritu Santo nos da el entendimiento para entenderla. Con eso me quedo, pastor. Muchas gracias. Gracias a Dios. ¿Alguna palabra más? Buenas días, pastor. Habla Gustavo. Sí. Bueno, yo me quedo con con algo que tenemos que hacer siempre que vamos a leer la palabra, es pedirle a Dios para que Él sea el que nos haga interpretar bien su palabra, su entendimiento, y no hacerlo conforme al hombre. Es decir, por eso hay que siempre orar antes de hacer cada vez que estamos leyendo su palabra, para que Él nos ayude y sea Él el que nos dé la respuesta, no uno. ¿No? Amén. Muy claro. Gracias. Gracias. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Mire, yo me quedo con lo siguiente. Aquí lo más importante es tener presente, pues, que el gozo del cristiano o la búsqueda del cristiano, pues siempre es ir a la presencia de Dios. Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos llegar a su presencia, pues tenemos que estar firmes en su palabra. Si bien vamos a escuchar que haya ideas o creencias, alguien que quiera venir a cambiarnos lo que nosotros hemos buscado y que perseguimos, porque esa es nuestra meta como cristianos. Entonces, debemos de estar bien apercibidos y, como usted lo ha mencionado siempre, en base al conocimiento.
No hay interpretaciones, no hay ideologías. La Biblia es muy clara y pues entonces no debemos de buscar en otro lado, simple y sencillamente escudriñar, hurgar, inquirir, para que entonces podamos llegar a la salvación que tanto anhelamos. Amén. Gracias. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Bueno, entonces en todo momento nos vemos para poder seguir con el discipulado de esta mañana, que es el servicio en la iglesia, el servicio a Dios en la iglesia. Que Dios les bendiga, que pasen buenas tardes. Gracias, pastor. Buenas tardes. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Buenas tardes. Dios te bendiga, pastor.